Epifanio José Ariza tiene 61 años. Está retirado de su profesión de más de 3 décadas. En Río Tercero todos lo conocen como el comisario Ariza. Está retirado de la fuerza policial, pero participa en distintas actividades de la ciudad. Está casado y tiene 2 hijos. Nació en San Jerónimo, departamento Pocho, provincia de Córdoba. Tiene 6 hermanos y muchos recuerdos familiares tatuados en su corazón. El comisario Ariza, antes de ingresar a la fuerza policial, se preparó y en innumerables casos esa instrucción marcó la diferencia. En 1983 ingresó a la Escuela de Oficiales. Permaneció como policía durante 31 años. Atravesó casi todos los rangos, hasta llegó a comisario inspector. Desde su casa, en Barrio Serino, con orgullo, asegura que fue un placer haber servido a la sociedad, más allá de errores y certezas. Tras su retiro, su vida discurre entre los innumerables logros en casos policiales resonantes en la provincia, hasta los últimos años en su faz artística de poeta y músico. Su vida hasta se puede leer en libros, Entre el azul y el poema, Memorable, Raíces y evolución, y antología Alas por la paz. El comisario dejó huellas, lo cuenta en primera persona. Comisario Ariza, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos. Bien. Gracias por venir ustedes y por haberme tenido en cuenta después de tantos años. Nos remontamos años atrás. Cuéntenos, ¿en qué año empezó a desempeñarse como policía? ¿Cómo ingresó a la fuerza? Bien, yo en el año 83, cuando salí del servicio militar obligatorio, me dice un familiar si quería entrar a la policía o a la penitenciaría. Y bueno, yo le pregunto qué se hacía en un lugar y en otro. Me dice, no, en la penitenciaría se hace guardia. Y yo en esa época hacía en el servicio militar 24 por 48 horas, 24 por 24. Entonces ahí decidí a la policía. Entré como agente en agosto del 83. Después terminé el curso ahí. Bueno, terminé el secundario en un instituto para adultos y ahí en el 87 ingreso a la Escuela de Policía General San Martín. Egreso en el 88 y de ahí me destinan acá a la departamental de Río Tercero, que era la unidad regional séptima, en el operativo verano. Y bueno, ya ahí ya quedé definitivamente acá. ¿Y con qué cargo? Como agente. Claro, entré como agente, después obviamente que cuando entré a la escuela de oficiales, egresé como oficial ayudante y estuve acá en la departamental de Tercero arriba hasta el 2010 en distintas dependencias. Y bueno, ya después del 2010 tuve algunos otros destinos en otras departamentales hasta que me retiré. Bien. ¿En qué año fue ascendido como comisario? Bien, yo en el año 2006, si mal no recuerdo, ahí haciendo comisario, y ya estaba como subcomisario a cargo de la comisaría Río Tercero, haciendo en esa época, y bueno, estuve hasta el 2008, que fui trasladado a la comisaría de Almafuerte. En el 2010 haciendo a comisario inspector, de ahí me toca la zona de James Crayo, Oliva, Pampayasta, y bueno, eso fue la carrera acá dentro de la departamental Tercero arriba. En el 2011 me fui a trabajar a la departamental de Río Segundo, junto con el comisario mayor Álvarez, que supo estar acá de director. En el 2012 estuve en la departamental de Calamuchita y en el año 2013 en la departamental de Río Cuarto y bueno, de ahí pasé a retiro. Bien, o sea que la mayor experiencia usted la transitó, digamos, en la departamental sí. Tercero arriba, ¿no? La mayor experiencia en la departamental de Tercero arriba, pero en lo que hace a estar en otras departamentales fue una madurez como policía, una madurez en donde uno cambia, sale del confort de estar acá, ¿no es cierto?, en Río Tercero, con todas las comodidades, y cuando pasa
a otras dependencias que tenés que estar las 24 horas, ya no podés venir a la casa. Y bueno, es una experiencia linda en lo que hace al aprendizaje y al comprender muchas cosas. Personal y profesional. Sí, sí, sí. Más en el manejo del personal, mucho acompañamiento. Ahí se daba mucho el acompañamiento con el personal subalterno, con los operativos, allanamientos, operativos de rutas, etc. Claro. Cuando fue ascendido comisario, que me imagino yo es el cargo con mayor responsabilidad, ¿qué desafíos tuvo que afrontar? Y bueno, en esa época acá, bueno, el problema siempre se planteó, se plantea y se seguirá planteando lo que es la seguridad. En los hechos, uno, por ejemplo, siempre yo personalmente trataba de ir a los lugares donde estaba el problema, obviamente que no tenía la solución, o sea, porque cuando te requieren presencia policial y no tenés por ahí los recursos humanos y materiales para solucionar el problema, entonces tenés que ir y bueno, manejar a la situación, no de ir a prometer nada de lo que no vayas a cumplir. Entonces tenía que buscar un poquito el equilibrio entre lo que era posible, de acuerdo a nuestras necesidades y lo que era la necesidad del damnificado de solucionar sus problemas. Claro, o sea, era escucharlos y en base a eso planificar con las herramientas que uno tenía en ese momento. Bien, y ese contacto con el vecino era enriquecedor. Sí, siempre hay algo muy particular en lo que hace cuando uno entrevista a una persona, más si es un damnificado de un hecho de violencia, tiene que ir a escucharlo y no tiene que, no, o sea, si sabes que la persona va a reaccionar mal por su situación, por su crisis, entonces no podés reaccionar uno, entonces escucharlo simplemente. Claro. Y bueno, en base a los problemas, y bueno, de ahí darle la solución que había o que uno consideraba de acuerdo a los medios que tenía en ese momento. Bien, bien. ¿Podría recordar algún caso resonante que le tocó participar en la investigación? ¿Cuál fue para usted el más impactante? No sé si impactante, pero el que nos demandó mucho tiempo y bueno, ocurrió en Almafuerte en el 2009, cuando asesinan a un peón rural, a José Luis Broto. Bueno, que eran varios los participantes de ese hecho. Bueno, eso felizmente fue esclarecido con gente de Córdoba que participó y bueno, esclarecido y condenadas a las personas estas por el delito. Claro. Después también hubo otro en Almafuerte que fue una persona que apareció en el 2009 allá por Luti, después de haber estado 2 meses desaparecido. Bueno, estuvo debajo en una tumba de piedra, así tipo indio. Y bueno, eso de los hechos más resonantes de que los viví permanentemente. Después acá en Río Tercero, lo que pasa es que por ahí uno estaba ocurrían los hechos y tenía la gente de investigaciones para que hagan el trabajo ese. Y bueno, ahí hubo el tema de este chico Vargas Martínez, que supo ser, no recuerdo bien el año, que fue ahí en Barrio Cabero Norte, por ahí, de los hechos más resonantes, el hecho del Posero Moreira, que fue aquí en Barrio Media Luna, algunos de los hechos que estuve, o sea, que los viví más de cerca. Después los otros, como te decía, uno iba y veía, se encargaba la gente de investigaciones de hacer la investigación y bueno, hacer el nexo con la justicia para resolver el caso. Hubo un caso resonante en Calamuchita, ¿no? Una mujer desaparecida que luego fue encontrado el cuerpo. Sí, eso fue en el 2011, si mal no recuerdo era María José Alonso, la chica. Ella fue un día domingo que se le encontró una persona que andaba en lancha ahí, vio algo que flotaba y era la persona esta que estaba atada de pies y manos, sostenida, o sea, con un par de ladrillos de bloc para que,
obviamente era para que Para que el no, cuerpo no no, no, apareciera, no sumerge el cuerpo, bueno, pero lo que es la cuestión, ¿no es cierto?, de que los gases hacen a que el cuerpo claro. se hinche, ¿no es cierto?, y bueno, y la saco a flote. ¿Y esa investigación en qué derivó? Bueno, esa investigación primero desconocíamos quién era la víctima, nadie la conocía, no sabíamos para dónde, cómo tomarlo, y hubo unos policías locales ahí de Embalse en donde ellos recuerdan en el local de Saturno, local bailable, Sí. tomaban fotos de todos los asistentes. Y bueno, ya ahí por los tatuajes que lucía esta chica, que tenía demasiados tatuajes, alguien les recuerda, bueno, van a buscarlo a las fotos y bueno, y da que es coincidente con el cuerpo encontrado. Y De así ahí, se logra identificarlo. ya, y se logra identificar a la persona. Después, porque previo a eso había una confusión de nombre con supuestamente otra víctima que viajó a una comisión a Buenos Aires y bueno, y se dieron con que la supuesta víctima estaba allá. Claro. Después, bueno, se trabajó con esto hasta que se logró identificar a la persona y ya se empezaron a hacer lo que es normal de una investigación, ¿no es cierto?, de armar los últimos minutos de vida que tenía esta persona, los movimientos, los contactos, y bueno, ya ahí en ese trajín del trabajo se logra identificar supuestamente a dos personas que eran las que habían estado el día previo a que se la encuentre, o los días previos, porque se la encontró como 4 o 5 días después de que supuestamente fue asesinada. Bien, ¿cuánto demandó la investigación? Y no, esa investigación fue rápida, yo no recuerdo, más de 20 días no debe haber durado porque se dio todo, ¿no es cierto? Lo más complicado fue identificar a la víctima. Después en lo que hace a los victimarios, bueno, ya vivían ahí en Embalse, en Embalse fue mucho más rápido. Una investigación más rápida. Digamos. Sí, fue más rápido, se fue atando cabos, recabando datos que después se convirtieron en las pruebas que fueron las suficientes para condenarlos por homicidio. Bien, eso derivar una condena. ¿Y recuerda el móvil? ¿Por qué? No sé, el móvil por ahí supuestamente, o sea, no sé la causa, pero la chica fue estrangulada. Fue estrangulada por otro sujeto. Nunca se supo la causa concreta, o sea, el hecho concreto, pero sí ella fue estrangulada supuestamente, digo, por ahí por algún hecho de instancia privada o algún problema de pareja. Si bien no eran parejas, estaban, o sea, eran muy allegados en sí. Me imagino que ese caso fue importante porque no hay antecedentes, digamos, No hay antecedentes por ahí por cómo se sucedió. dio, cómo se dio la investigación, cómo se dio el hecho en sí. No había, uno siempre decía o busca por ahí la víctima, más en esta zona, la víctima es siempre conocida, Claro. se la conoce al instante o cuando se comete el hecho, cuando ocurrió el hecho, uno ya sabe de qué víctima se trata. En este caso, el problema era ese, que no se sabía de dónde era el chico. Bueno, era de la provincia de Buenos Aires y estaba viviendo hacía un tiempo acá en la zona. Bien, bien, bien. Los dos fueron condenados como coautores del hecho. Ambos, imagino que ya deben estar en libertad a esta altura, porque ya fue en el 2010. Si no mal los recuerdo, los condenaron por homicidio simple, nada más. En sintonía con el compromiso del gobernador Martín Yayora sobre el sistema de salud, el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, visitó hospitales del departamento Tercero Arriba. El primero fue el Hospital Zonal de Oliva, donde participó en el lanzamiento del segundo tramo de vacunación contra el dengue, dirigido en esta etapa a todo el personal de salud. Durante su recorrido, Consalvi visitó las nuevas obras realizadas gracias al Fondo de Fortalecimiento Hospitalario, que incluyen un office de enfermería, mejoras en consultorios y en el laboratorio, así como la sala de mamografía y ecografía y en la central de esterilización.
El segundo destino fue el Hospital Provincial de Río Tercero, junto a la directora del nosocomio, Andrea Salazar, y el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos, Sergio Castro, se entregaron uniformes a los empleados y bombas de infusión para la alimentación de pacientes en terapia intensiva. Durante su visita, Consalvi destacó el compromiso de la provincia con la salud pública. No esperes a necesitar sangre. Protege lo que más querés. Protege a tu familia. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa. Más de 29 años de trayectoria, trabajando con profesionales capacitados y procedimientos de confianza, garantizan la tranquilidad y el servicio de calidad que tu familia necesita. Protege a tu familia. No esperes a necesitar sangre. La tranquilidad de estar siempre protegidos. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. El camino es la unión. El camino es el trabajo. El camino es la inversión. Por eso no vamos a dejar de hacer caminos. Avanza la pavimentación de la ruta provincial S152 entre las localidades de Las Gramillas y Toro Pugio. Con esta obra vinculamos con pavimento la ruta provincial 10 y la ruta provincial E52, beneficiando al sector productivo cordobés. De esta forma mejoramos el traslado de la producción, optimizamos los tiempos y favorecemos la seguridad vial. El camino es la unión, el camino es el trabajo, el camino es la inversión. Por eso no vamos a dejar de hacer caminos. Con la ruta provincial S152 seguimos en camino. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. Gestión Martín Yarlora. Comisario Ariza, usted marcaba recién su destino en diferentes departamentales, ¿no? Sí. de la provincia de Córdoba. ¿Nos podría decir cuáles son las diferencias en el trabajo, en la profesión, entre las unidades departamentales? Y todas las diferencias, hacia más allá de lo geográfico, el tipo, bueno, la población y a su vez el tipo de delito que se comete en cada lugar. Por ejemplo, empezamos Río Tercero, era un lugar donde había menos delitos por ahí que en las otras departamentales. Claro. Calamuchita es un lugar muy turístico en donde la mayor demanda de la seguridad siempre estaba con el operativo verano, claro, con Oktoberfest, con el turismo, claro, el turismo, todo, ¿no es cierto? El rally, que son todos eventos provinciales, bueno, en donde tenías que llevar más recursos o pedir recursos a otras departamentales para cubrir ese servicio. Río Segundo, que era una departamental complicada, en lo que hace que estaba muy... Yo fui en el 2011 y bueno, y en esos años anteriores había estado el auge de que había mucha corrupción policial. Entonces uno va con eso, ¿no es cierto?, de no temor, pero sí con el recelo para trabajar con nuestra gente y a su vez debíamos confiar en nuestra gente, pero a su vez tampoco... De cómo era visto por el vecino. Claro, como era visto por el vecino, tampoco lo otro. Entonces, bueno, esa fue, y bueno, y la departamental Río Cuarto, esa era una departamental ya con Río Cuarto, yo estaba en la zona de Vicuña Maquena, y Río Cuarto tiene más de 180.000 habitantes, entonces los hechos delictivos ahí eran moneda corriente, es decir, yo un fin de semana que estuve de turno, sábado y domingo, hubo cerca de 20 hechos calificados. Y entonces eso hacía que cambie la forma de trabajar. Inclusive cuando, por ejemplo, me tocó Río Segundo o Río Cuarto, que desconocía la zona, o sea, desconocía la topografía, las dependencias. Bueno, tuve que ir a un lugar, me apuntaba en los comisarios, en los jefes de dependencia, que ellos son los que conocían, y siempre me brindaban algún chofer
recorrer la zona para ir conociendo. O sea, esa era la forma de adaptarse al La lugar. forma de adaptarme al lugar, exactamente. Era la más práctica y te adaptabas rápido porque andaba todos los días. No es como decir, bueno, voy a recorrer acá y de acá la semana que viene a la otra vuelvo, no, era algo diario. O sea, más o menos con la instrucción del comisario y el chofer que lo orientaba, digamos, en el Claro, lugar. el chofer era el que conocía en sí los caminos y bueno, el comisario te iba tirando un pantallazo así de cuál era la problemática de cada pueblo, ciudad en la cual se debía hacer ¿Y hincapié. lleva tiempo de adaptación, mucho tiempo de adaptación? No, vuelvo a decirte, uno se adapta rápidamente. Claro. Se adapta rápidamente. Yo, por ejemplo, estaba en Vicuña Maquena y en algún momento ocurrió un hecho calificado en un frigorífico en Coronel Moldes y tenía 80 kilómetros para recorrer allá. O sea, no era como cuando estaba acá en Río Tercero que tenés todo más a mano. Allá debías hacer más kilómetros, más ruta y bueno, eso hacía por ahí, si se te daba eso o otro hecho similar en otro lugar y era muy amplio el terreno, era muy amplia la departamental, la zona que me correspondía a mí. ¿Y cómo se desarrollaba el trabajo cuando por allí los recursos humanos o materiales son escasos o eran escasos? Y bueno, ¿Cómo se las ingeniaban, digamos? Uno tiene que hacer, afrontar las cosas con lo que tiene, o sea, no podemos, por eso siempre cuando te preguntaban por ahí, Porque o ha pasado... El reclamo es eso, faltan El recursos. reclamo puntual de la inseguridad del planteo de la gente era la presencia policial. Y para tener presencia policial tenés que tener recursos humanos y recursos materiales. Siempre lo planteo, digo, de nada sirve tener 10 móviles 0 kilómetros si no los mantenés como corresponde y si no tenés el personal para que patrulle sobre esos móviles. Claro. Ahora, esa falta de recursos conspira de alguna manera con el resultado que seguramente a ustedes como agentes o como responsables de las departamentales le pedían desde la jefatura y cómo hacían para resolverlo con escasos recursos para tener un resultado. Y en base, en por ejemplo, seguridad. siempre estuvo la presión verticalista de que te pedían los resultados para ayer, no ya para allá, para ayer, y bueno, y no tenías debías administrar los recursos con los que tenías para ver cómo resolver. Resultados, ¿a qué se refiere? Digamos? Resultados, por ejemplo, en los hechos robos, en los calificados, y si te ocurrió un fin de semana, ya para el lunes querían que tengas esclarecido el hecho. O sea, esa era la presión que te ponían y creo que actualmente debe seguir así, porque es una institución, ha sido, es y será verticalista. Claro. Y en ese caso, ¿se pedían más recursos? No, depende concretamente. Los recursos se piden o se movilizaban cuando eran operativos, cuando había varios hechos delictivos en una zona, entonces ahí sí se requería a otras dependencias personal y movilidad para saturar los lugares donde se necesitaba. Claro. Comisario, ¿qué piensa del tipo de delitos que se cometen y si los tuviera que comparar entre departamentales? Y mira, en departamentales, bueno, en la zona de Río Segundo ocurrían muchos hechos en las zonas rurales, calificados, por ejemplo, bandas que iban y tomaban algunas familias. Eso fue en la zona de Río Segundo y como estaba muy próxima a la ciudad de Córdoba, también había dentro de Río Segundo, Pilar, que son las ciudades que están más cerca, había mucho delito de esa naturaleza. Y bueno, después la zona de Oncativo ya era un poco menos, pero era una zona más rica, ¿no es cierto?, en lo que hace a la economía y bueno, había un poco más de seguridad.
Claro. Usted hace 10 años que está retirado, ¿no? Sí, en el 30 de junio del 2014. Todos los fines de semana, durante la semana, tenemos la información de muchos hechos de violencia de género, de violencia familiar. ¿Eso ocurría antes o se conocen más ahora? Se conocen más ahora, toda la vida existió. Yo creo que hoy las redes sociales, las leyes que se han sancionado, se da para que haya más denuncia, para que uno conozca más la información. Yo, por ejemplo, por ahí veo, no consumo noticiero, pero sí en redes sociales uno se mantiene en la actualidad de lo que pasa. Pero el problema es de que no hay ley, no hay prevención que digamos, que no se cometan los hechos violentos que existen y que son aberraciones que, yo digo, como ser humano, ¿cómo puede entrar en la cabeza de una persona de matar a sus hijos, a su esposa o viceversa? A su esposa, y ahí derivan otros delitos, ¿no? Sí. Violación de domicilio, el hecho de la violación del acercamiento. O sea, sí. Hay otros por eso delitos que se da. Y te digo, el problema de antes, siempre lo planteé, la ley es fría, o sea, la ley es fría, uno la tiene que aplicar y vos veías, por ejemplo, en algunos casos ha habido chicos o familia o la señora con los nenes chiquitos que caían en la comisaría por el tema de violencia y los tenías que tener sentaditos ahí en la guardia porque no había dónde derivarlos. Claro. Después, con el correr del tiempo, se fueron creando instituciones que sé que ahora, por ejemplo, ante una situación de violencia y si los nenes no tienen algún familiar para llevarlos, los derivan a una institución pública. Usted habla de prevención, sobre todo de los hechos de violencia de género y familiar. ¿Qué efectividad tiene, por ejemplo, el botón antipánico? O sea, de la forma que está utilizado y planteado. Sí, mira, antes del 2014, o sea, bueno, más aquí en la zona se usaba poco el botón antipánico, pero es bueno para, o sea, es bueno para alertar, pero si no tenés la respuesta inmediata, no tiene sentido. Es como tener cámaras en la casa, o sea, vos filmás te presentan la filmación de que te robaron, pero si la persona está con el rostro cubierto, entonces no te sirve prácticamente nada. Claro. O sea, todo hace, ¿no es cierto?, a un montón de cosas. En sintonía con el compromiso del gobernador Martín Yayora sobre el sistema de salud, el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, visitó hospitales del departamento Tercero Arriba. El primero fue el Hospital Zonal de Oliva, donde participó en el lanzamiento del segundo tramo de vacunación contra el dengue, dirigido en esta etapa a todo el personal de salud. Durante su recorrido, Consalvi visitó las nuevas obras realizadas gracias al Fondo de Fortalecimiento Hospitalario, que incluyen un office de enfermería, mejoras en consultorios y en el laboratorio, así como la sala de mamografía y ecografía y en la central de esterilización. El segundo destino fue el Hospital Provincial de Río Tercero, junto a la directora del nosocomio, Andrea Salazar, y el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos, Sergio Castro, se entregaron uniformes a los empleados y bombas de infusión para la alimentación de pacientes en terapia intensiva. Durante su visita, Consalvi destacó el compromiso de la provincia con la salud pública. No esperes a necesitar sangre. Protege lo que más querés. Protege a tu familia. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa. Más de 29 años de trayectoria, trabajando con profesionales capacitados y procedimientos de confianza, garantizan la tranquilidad y el servicio de calidad que tu familia necesita. Protege a tu familia. No esperes a necesitar sangre. La tranquilidad de estar siempre protegidos. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. El camino es la unión. El camino es el trabajo. El camino es la inversión. Por eso no vamos a dejar de hacer caminos. Avanza la etapa final de la autovía Punilla, beneficiando a los habitantes de Comuna San Roque, Vialemacé, Villa Parque Siquiman, Santa María de Punilla, Cosquín
y Molinari. La nueva autovía tendrá un flujo de tránsito de más de 3 millones de vehículos al año y permitirá que los turistas que nos visitan puedan recorrer la provincia con mayor fluidez y seguridad. El camino es la unión, el camino es el trabajo, el camino es la inversión. Por eso, no vamos a dejar de hacer caminos. Con la autovía Punilla, seguimos en camino. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. Gestión Martín Yarlora. Comisario Ariza, hablando de prevención, ¿es posible llevarla adelante? ¿La fuerza policial puede realizar una tarea de prevención eficaz, eficiente? ¿Cómo se desarrolla ese trabajo? Digamos que la función policial es la prevención. Ahora llevarla a cabo es lo complicado. Claro. Cuando hablas de la eficacia, de ser eficiente, yo creo que montar un operativo preventivo siempre hay eficiencia, pero tener que ser eficaz en lograr los resultados con el menor de los recursos. Y bueno, en mi época era complicado y hoy por hoy veo que doblemente, porque al menos acá en esta departamental, de acuerdo a lo que me ha llegado, es que hay recursos humanos mucho menores a lo que había en su momento, y obviamente que los materiales también. Y bueno, los delitos han cambiado un poco y está muy el tema de droga, que es el gran flagelo que tenemos en la sociedad y que tienen las instituciones para combatirlo. Claro. Comisario, tenemos en Río Tercero, en la sede de la unidad departamental, una alcaldía, ¿no? Es un inmueble que ha sufrido modificaciones a lo largo de los años, pero hubo fuga de presos. Sí. ¿Por qué se produjeron? Y por ahí digamos, más allá de la confianza del funcionario en no controlar, como marcaban los manuales, del cuidado de presos, en lo que hace a las requisas de las celdas, y también a controlarlos a los detenidos cada una hora, de ver si están, y bueno, así sucesivamente se han ido generando fugas en donde se han hecho en un caso hubo de una hoja de sierra donde cortaron un barrote y hubo 3 o 4 fugados. Esos son, o sea, los fugados entiendo yo, por desidia de los funcionarios policiales. Un caso puntual que fue cuando allá por el 89 que mataron a la agente Elvio Sola, en donde estaban los detenidos acá en Río Tercero, y bueno, ahí hubo una entrega del arma de los funcionarios a los delincuentes y, entre comillas, bueno, con esa arma los apuntaron y se fugaron. Y bueno, esos 2 funcionarios fueron pasados o sea, se les dio la baja en su momento, fueron, o sea, detenidos, juzgados por la justicia, y administrativamente fueron dados de baja. O sea que fue más por no cumplir con el protocolo, no, eso digamos, no, que por cuestiones edilicias funcionales. No, eso fue en los otros casos sí, se daban, y bueno, se fue con el correr de los años se fueron poniendo más rejas. Yo recuerdo que en el 89 el patio de la alcaldía no tenía rejas, después se le colocaron rejas, se le colocaron en otros lugares, se fueron ampliando las medidas de seguridad, pero siempre digo yo, todo depende de la parte humana, del recurso humano, para que sea eficiente. Claro, exactamente. ¿Es compatible, comisario, el salario del funcionario policial con la tarea que ejerce, sobre todo teniendo en cuenta que sale a arriesgar su vida? Es una cuestión muy complicada, porque uno dice, yo por ejemplo me retiré con casi 31 años de servicio a los 50 años, que otro jubilado tiene que esperar 10 años más, 15 años más. Entonces digo, por ahí se compensa las horas que uno estuvo de más con eso, pero hay que tener en cuenta que hoy el tema de las adicionales para el personal subalterno
hace que les equilibre un poco el sueldo y no sé, no es lo lógico porque la gente se dedica más o le da más prioridad o interés al servicio adicional que va a engrosar su salario a lo que es la función policial en sí. Entonces eso creo que hace que el policía debería estar mejor pago en eso y los adicionales no tendrían que existir para el policía. O sea, se debería abocar en las 24 horas a la función policial, pero obviamente compensar lo que es de adicional en el salario que debe tener. Bueno, en función de eso, recordemos que hubo un policía fallecido, lamentablemente, en un operativo, ¿no? Un caso muy resonante en Río Tercero. Me estás hablando de Marcos Giroto. Marcos Sí. Giroto, sí. Yo estaba, eso fue en el 2013, si mal no recuerdo. Yo estaba de licencia para el retiro, bueno, estaba prestando un servicio en Río Cuarto. Pero esas son causas por ahí, que cuando te hablabas recién el error humano, que este chico fue sin el chaleco y lamentablemente tuvimos el resultado que tuvo. Pero por ahí también hay que pensar en lo que es el destino de cada uno, ¿no? Claro. En donde estás al borde de la muerte y salís ileso y por ahí un hecho tonto y te cuesta la vida. Claro, por eso planteaba, digamos, si se quiere, la incompatibilidad entre el nivel salarial, el esfuerzo que hace el policía para, Sí. Sí, por eso para desarrollar su tarea y este resultado, ¿no? Claro, debes tener o sea, el policía son las 24 horas, Claro. 24 horas y te llaman a la hora que te llamen, tenés que ir y te pasas por ahí, que me ha pasado y le pasa a mucha gente, no sé si actualmente ocurre, pero con el tema de los operativos de los rallies, de la Oktoberfest o eventos grandes, en donde salías de las 24 horas o salías de guardia y tenías que ir a cubrir ese servicio, o algunos que cubrieron el servicio venían del mismo y tenían que tomar el servicio de guardia. Entonces esas cosas, siempre se habla de la capacitación del personal policial, Claro. y siempre la hubo, o al menos se la intentó hacer, pero creo que no son suficientes los recursos para tener una policía, y obviamente que la idiosincrasia social hace a que tengamos la policía que tenemos. Tocó un punto muy importante que es la capacitación. O sea, si la comparamos con años anteriores, ¿cómo se ha desarrollado ese mecanismo, ese nivel de capacitación? ¿Están más capacitados ahora que antes? Sí, Bueno, no puedo hablar mucho del presente porque claro. no lo he vivenciado, pero en la capacitación siempre ha sido, por ejemplo, ¿qué es lo principal en la capacitación del hombre? Más allá de la parte intelectual, de la parte de los códigos, de las leyes, tenés que tener la parte física y el manejo de armas, que es algo elemental. Y cuando tenés unos presupuestos cortísimos para la capacitación, para la compra de municiones, entonces no podés pretender un policía altamente capacitado si, no sé, por decirte, va al polígono y hace 5 disparos al año, por decirte una cifra, no sé si realmente será ¿Y así. esa práctica del uso de armas dónde se realiza? Y las prácticas se hacen actualmente se hacen en los polígonos. Cuando yo ya me estaba por retirar, se hacían en los polígonos. Acá en Río Tercero y en Córdoba se hacen en el polígono federal, cuando se hacen los cursos de ascenso que hace el personal. Bueno, hay una materia que es tiro y bueno, y van ahí al tiro federal en Córdoba. Imagino que es muy importante, ¿no? Ese aspecto de la capacitación. Obviamente que es importante. Un policía en la calle o en el móvil tiene el arma propia, que es una pistola, manejan una escopeta, con munición de plomo, con munición de goma, y eso hace, bueno, anteriormente solían tener el fusil automático liviano, que eran armas más mortales, y necesitas que todos estén capacitados para eso.
Y bueno, lamentablemente no, por cuestiones que había de presupuestos o de espacio, no se lograba. Estamos observando, comisario, que los hechos delictivos, no sé si la mayoría, pero gran parte de ellos, son cometidos por menores de edad, ¿no? ¿Está de acuerdo con la baja de la edad de la imputabilidad a 13 años, como la plantea el Gobierno Nacional? Sí, yo creo siempre lo he dicho, ¿no? De que si un joven de 14 años, como he escuchado por ahí algunos políticos, algunos gobernantes, que te hablan si de 14 años puede decidir sobre la vida de un bebé para abortar o no abortar, obviamente que con 14 años debe ser punible para los delitos que cometes. Debe ser sometido a juicio como un mayor. Sí, no sé concretamente el sistema, pero veo que llevarlos a los institutos de menores no lo vas a solucionar el tema con lo que hace a la conducta de la persona, del menor, porque muchas veces se dice que por ahí en vez de rescatarlo de la delincuencia y reinsertarlo en la sociedad, hace a que se profesionalice más en el delito. Claro, y vuelva a delinquir, y vuelve. Un círculo vicioso que no termina, ¿no? Es muy común ver siempre las caras repetidas en los delitos. Bueno, comisario, las manifestaciones, sobre todo de protesta de cualquier tipo, el mecanismo que se utiliza en ocasiones es el corte de ruta, ¿no? Y allí interviene la Gendarmería Nacional, una fuerza federal. ¿Qué opinión tiene sobre esa tarea, sobre esa labor? Yo creo que se ha planteado esa cuestión de hace muchos años, inclusive se plantea el tema de los militares que irrumpen en lo que hace a la seguridad. Ha sido constitucionalmente, ¿no es cierto?, la función de la policía de la provincia, la federal, o de las fuerzas de seguridad, la de cumplir ese rol. El problema es de que al no tener los recursos suficientes, van a tomar o llevan otra fuerza, como es Gendarmería o como es los mismos militares. Entonces eso es lo que ocurre. Pero son fuerzas que no están capacitadas, digamos, puntualmente para esa tarea, ¿no? Digamos que su función puntual no es esa, ¿no es cierto? Pero el que esté en una fuerza de seguridad, salvo los militares que están se preparan para una guerra en sí, el resto, ¿no es cierto?, para lo que hace la prevención y lo que hace este tipo de eventos, sí, sí pueden trabajar, obviamente. En sintonía con el compromiso del gobernador Martín Yayora sobre el sistema de salud, el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, visitó hospitales del departamento Tercero Arriba. El primero fue el Hospital Zonal de Oliva, donde participó en el lanzamiento del segundo tramo de vacunación contra el dengue, dirigido en esta etapa a todo el personal de salud. Durante su recorrido, Consalvi visitó las nuevas obras realizadas gracias al Fondo de Fortalecimiento Hospitalario, que incluyen un office de enfermería, mejoras en consultorios y en el laboratorio, así como la sala de mamografía y ecografía y en la central de esterilización. El segundo destino fue el Hospital Provincial de Río Tercero, junto a la directora del nosocomio, Andrea Salazar, y el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos, Sergio Castro, se entregaron uniformes a los empleados y bombas de infusión para la alimentación de pacientes en terapia intensiva. Durante su visita, Consalvi destacó el compromiso de la provincia con la salud pública. No esperes a necesitar sangre. Protege lo que más querés. Protege a tu familia. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa. Más de 29 años de trayectoria, trabajando con profesionales capacitados y procedimientos de confianza, garantizan la tranquilidad y el servicio de calidad que tu familia necesita. Protege a tu familia. No esperes a necesitar sangre. La tranquilidad de estar siempre protegidos. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. WAR,
es el Departamento de Unidades de Alto Riesgo de la Policía de Córdoba, especializada en respuesta a situaciones de alto riesgo y emergencia. Rescates en zonas de difícil acceso, desastres naturales y operaciones tácticas de alto impacto. El personal de DUAR está entrenado para intervenir en situaciones que requieren habilidades avanzadas y equipos especializados, brindando protección a la comunidad en situaciones críticas. Seguridad. Compromiso diario con los cordobeses. Comisario, los números 0800 de denuncias anónimas, ¿son útiles? ¿Sirven para la prevención del delito? Sí, vuelve a lo que dije con anterioridad. Todo sirve si la respuesta es inmediata y es eficaz. Si no tenés la respuesta, de nada sirve acumular denuncias si no les vas a dar el trámite que corresponde. Y se incentiva a que se haga la denuncia, ¿no? Que sí. Es bueno, o sea, detener las denuncias. Aparte le facilita por ahí el trabajo al policía, por ejemplo, en la lucha contra la droga, en donde vos haces la denuncia anónima y ese da fundamentos para que se inicie una investigación. Claro. Y no necesariamente que debe ser una denuncia que sea personal. En este caso son anónimas. Son anónimas, exactamente. Son bien. Anónimas y no requiere la ley, lo ampara para no declarar. Bien. El tema de la inseguridad y cómo combatirla es enorme, ¿no? Tiene varias aristas, es un tema inagotable. ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se plantea? ¿Cómo solucionarlo? Si es que tiene algún tipo de solución. Yo creo que la solución en los países del primer mundo, el problema de la seguridad es una problemática, a pesar de que la cultura es otra, pero acá en lo que somos los latinoamericanos, lamentablemente la idiosincrasia social hace que haya mucho delito. Y lo más grave es que hay muchos delitos, mucha corrupción institucional. Entonces eso, ¿cómo podés pretender hacer prevención en hechos menores si la corrupción a nivel, en las altas esferas es el mal ejemplo que se da? Bueno, ha remarcado varias veces el tema de la corrupción institucional. ¿Qué falla? ¿Hay un organismo de control, la justicia? Mira, no sé sinceramente qué es lo que está fallando. Creo que pasa por la honestidad del ser humano, o sea, pasa por el recurso humano. A mí por ahí, a pesar de que uno ya está retirado, pero me produce ese recelo, ese rechazo de tener actualmente 2 ex subjefes de policía detenidos por delincuentes. Entonces eso te hace... de uno que viene del interior, que ha trabajado, que ha invertido hasta recursos del peculio propio para resolver un problema de la sociedad, y bueno, ellos que manejan una institución, y bueno, que ocurra esto es lamentable. Sí, es negativo por el hecho en sí, pero a su vez es positivo porque de alguna forma la justicia ha actuado sobre esos funcionarios. Obviamente que es positivo que se esclarezcan. Y más positivo que se condene. Sé que el otro día se condenó, bueno, no era por un hecho de este tipo, pero sí un ex secretario condenado, y bueno, y ahí estás en lista de espera varios casos de corrupción. Pero no se puede permitir, lo hablo desde lo que yo me entero por la prensa, veo por la prensa, no conozco la parte interna, o sea, no puedo decirlo por eso, pero de lo que yo conozco por los medios es lamentable, y ver gente que en los casos estos de los celulares, en donde vos vas a denunciar a una dependencia en donde los propios que te reciben la denuncia están todos orquestados en
en el sistema de la corrupción. Claro, claro. Y, comisario, ¿y qué opina del programa Manos a la Obra es igual a Negocio Cero, que ha sido lanzado últimamente por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que plantea que todos los presos, en este caso en las cárceles federales, trabajen, tengan la obligación de trabajar? ¿Cuál es su mirada sobre eso? Yo creo que es algo positivo, algo importante. O sea, la sociedad, todos trabajamos, o el jubilado trabajó para recibir esa jubilación, que es el júbilo, que es lo que debería tener, o sea, disfrutarlo, y ver que gente delincuente que están adentro porque le causan el mal a la sociedad, que estén cobrando y no le aporten nada al Estado, pasan toda una vida sin aportarle nada al Estado, viviendo del Estado. Entonces me parece, desde ese punto de vista, que es muy interesante. Creo que ojalá se dé, ¿no? Porque cuando llegue esta propuesta al Congreso hay que ver si se da o no, ¿no es cierto? Pero me parece que es buena. No, y más allá del aporte que le puede hacer el preso, digamos, en este caso el detenido, el condenado a la sociedad, es un instrumento también de reinserción, ¿no?, hacia la misma sociedad. Sí, obvio, porque el tema de la reinserción se da porque los delincuentes no saben hacer otra cosa nada más que delinquir. Entonces, claro, si ellos trabajan trabajan adentro, van a aprender un oficio si es que no lo saben, o a lo mejor lo ven desde otro punto de vista, y cuando salen realmente consiguen trabajar en algo bueno. Bien, bien. O sea que sería positivo que el Congreso apruebe esta... Obviamente, pero como está el mapa político, como está la sociedad dividida, es demasiado complicado, pero desde mi punto de vista me parece que es muy positivo eso. Bien, bien. ¿Le puedo hacer alguna pregunta personal? Sí, sí. Bueno, ¿qué le ocurrió a usted cuando se retiró de la policía y volvió o retomó de alguna forma su vida personal? ¿Qué cambios notó en su personalidad, en su trato con la sociedad, con el vecino? ¿Hubo algún cambio? Sí, obviamente que sí. Ya me venía preparando, o sea, mi objetivo era llegar a cumplir 30 años de servicio, y bueno, ya lo venía masticando, venía preparándome para eso. Cuando pasé a retiro, uno obviamente que por ahí extraña algunas cosas, pero no, siempre encontrás algo nuevo para hacer. O sea, la actividad no termina ahí en la institución. Decía por ahí, hasta me costaba sonreír, me costaba movilizarme libremente, porque siempre uno tenía que andar rígido, era en una institución vertical que no, la sonrisa por ahí era no sé si decirte una burla, así, pero que está contento usted porque sonríe, que está contento, sí, mire el problema que tiene ahí socialmente. Entonces hizo ese cambio. Hoy por hoy estoy totalmente adaptado a la nueva vida, sigo teniendo relación, o cuando me encuentro con algunos policías en actividad o retirados, buenas relaciones, hacer otras actividades, por ejemplo, que no las hacía antes, escribir, cantar, bailar, viajar, cosas que no era más difícil. Cosas que la rigidez, digamos, de la formación policial no le permitía. No me permitía, claro, pero no porque, o sea, es algo que no te lo dicen, pero no es cierto, el subconsciente te dice que no debe ser así. O sea, claro, siempre estás preparado para la guerra contra el delito. ¿Y qué escribes? Y escribo normalmente poesías. Bueno, en primera instancia hicimos con el comisario mayor Álvarez, escribimos un libro memorable que refleja la historia de la Unidad Regional Departamental Tercero Arriba. Después escribí en el 2016 un libro de poesías, Entre el azul y el poema, en donde hay poemas relacionados a la policía en concreto, a la familia, a los amigos, al amor, a un montón o algunas historias. Y después el año pasado participé en una antología, que es donde se edita un libro en donde
hay varios autores, y bueno, en este caso éramos 160 autores de distintas partes del mundo. Eso me abrió un poco en el tema de la pandemia, a conocer gente o esta arista que no la tenía de a través de las redes sociales, acercarme a gente, claro, de otros países. Bueno, y el hecho de escribir, ¿por qué lo haces? ¿Es una forma de expresarse, siempre, una necesidad espiritual? Siempre me gustó escribir, sí, y es un cable a tierra. Claro. Obviamente que hoy con la experiencia, con los años, hace algo que salga mucho más fluido, más rápido. Antes tenía que elaborarlo más. Bueno, yo hoy por hoy estás buscando de una pequeña imagen, de una pequeña palabra, ya armas la historia, y bueno, después obviamente que con las metáforas tenés que ir armándolas. Eso es lo que hace a escribir. Y bueno, digo, por ahí te cambia en lo que hace a la función que uno tenía, ¿no es cierto? Que así pasas de una vereda a otra. De policía a poeta. De policía a poeta. En sintonía con el compromiso del gobernador Martín Yayora sobre el sistema de salud, el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, visitó hospitales del departamento Tercero Arriba. El primero fue el Hospital Zonal de Oliva, donde participó en el lanzamiento del segundo tramo de vacunación contra el dengue, dirigido en esta etapa a todo el personal de salud. Durante su recorrido, Consalvi visitó las nuevas obras realizadas gracias al Fondo de Fortalecimiento Hospitalario, que incluyen un office de enfermería, mejoras en consultorios y en el laboratorio, así como la sala de mamografía y ecografía y la central de esterilización. El segundo destino fue el Hospital Provincial de Río Tercero, junto a la directora del nosocomio, Andrea Salazar, y el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos, Sergio Castro, se entregaron uniformes a los empleados y bombas de infusión para la alimentación de pacientes en terapia intensiva. Durante su visita, Consalvi destacó el compromiso de la provincia con la salud pública. No esperes a necesitar sangre. Protege lo que más querés. Protege a tu familia. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa. Más de 29 años de trayectoria, trabajando con profesionales capacitados y procedimientos de confianza, garantizan la tranquilidad y el servicio de calidad que tu familia necesita. Protege a tu familia. No esperes a necesitar sangre. La tranquilidad de estar siempre protegidos. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. El camino es la unión. El camino es el trabajo. El camino es la inversión. Por eso no vamos a dejar de hacer caminos. Avanza la pavimentación de la ruta provincial E52 entre las localidades de Pozo del Molle y Los Ucles, en el departamento Río Segundo. De esta manera, vinculamos vía pavimento la Ruta Nacional 158 con la Ruta Provincial 3, beneficiando el traslado de la producción agropecuaria en una vasta zona de la provincia. A su vez, mejorará la transitabilidad de los pobladores de toda la región y brindará mayor seguridad vial. El camino es la unión, el camino es el trabajo, el camino es la inversión. Por eso no vamos a dejar de hacer caminos. Con la ruta provincial E52 seguimos en camino. Gobierno de la provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. Gestión Martín Yayora.